Probablemente uno de los desafíos más inquietantes para un alumno de secundaria o del bachillerato internacional sea la rendición de un examen oral, y máxime si el género literario por evaluar es poesía. En este video se demuestra, a través de un modelo sencillo, cómo aproximarse al contenido del discurso lírico. Antes de continuar, debe tenerse en cuenta que ninguna técnica o truco sustituye a la lectura detenida y reiterada del texto, por si acaso. Para el ejemplo de hoy tomaremos un poema que ha circulado mucho en redes durante los últimos días. Sí, un poema viral. Este es el poema. Y la gente se quedó en casa y leyó libros, escuchó, descansó e hizo ejercicio y arte, y jugó y aprendió nuevas formas de ser, y se estuvo quieta y escuchó más profundamente. Algunos meditaban, algunos rezaban, otros bailaban, algunos se encontraron con sus sombras y comenzaron a pensar de manera diferente. Y sanaron. Y en ausencia de personas que vivían en la ignorancia, peligrosas, sin sentido y sin corazón, la tierra comenzó a sanar. Cuando pasó el peligro y la gente se unió de nuevo, lloraron sus pérdidas, tomaron nuevas decisiones, soñaron con nuevas imágenes, y crearon nuevas formas de vivir y sanar la tierra por completo, ya que habían sido curadas. Habemos poema, tenemos poema, la materia prima. Ahora aplicaremos la triple T, es decir, encontrar el tema, percibir el tono e identificar el temple. Así, tema, tono, temple. Hablemos del tema, la primera T. El tema se encuentra luego de varias lecturas. Conocer el contexto ayuda, pero no es suficiente. Lo determinante es preguntarle al poema. En este caso, por ejemplo, debido a que es una composición muy reciente y actual, alguien podría apresurarse a pensar que el tema es la epidemia o el coronavirus. El hablante lírico, sin embargo, en ningún momento menciona tales términos. Otra vez, el contexto ayuda, pero no basta. Lo que sí presenta el poema es una serie de alusiones a una época difícil, aunque no especifica la causa. Expresiones como meditaban, rezaban, ignorancia, peligrosas, también peligro, sin sentido, sin corazón, lloraron, pérdidas. Hay todo un campo semántico relacionado con algún acontecimiento terrible. Para descubrir ese acontecimiento sirve el contexto, pero el contexto no necesariamente revela cuál es el tema. Una nueva lectura permite saber que el poema, este poema, se construye sobre la base de un contraste, es decir, ofrece una antítesis entre la tragedia y la superación del desastre. El campo semántico anterior, que comunica incertidumbre y angustia, se ve disminuido, atenuado frente a una contradanza de expresiones felices. Veamos. La gente descansó, hizo ejercicios y arte y jugó. Otros bailaban y sanaron. También la tierra comenzó a sanar. Pasó el peligro. Soñaron, crearon. Habían sido sanados. Como puede notarse, la autora entreteje su discurso lírico por medio de dos hebras opuestas. Por un lado, el hilo del dolor y por el otro, el hilo de la esperanza.
Habiendo observado el juego contrastante, ahora vienen las preguntas. ¿En realidad el tema es la epidemia? ¿O podría ser el tema la visión de un nuevo mundo después del desastre? Buscando el equilibrio. Conviene insistir en que para llegar a este punto no ha sido necesario abusar del contexto. Lo que sí ha resultado indispensable es leer el texto con mayor detenimiento. Entonces, ¿cuál es el tema? En efecto, no es el coronavirus, no es la epidemia. Estos podrían ser los motivos, pero no el tema. Más bien, el tema es la esperanza de un mundo que renace, la esperanza. Se vale decirlo con otras palabras, por supuesto, aunque la idea debería ser la misma. Decir lo que conviene. Habiendo encontrado el tema, hablemos ahora del tono, la segunda T. Una cosa lleva a la otra. Para percibir el tono hay que mantener en mente el tema, pues debe haber congruencia, alguna compaginación al menos entre lo uno y lo otro. A ver, si el tema es la esperanza, ¿podría el tono ser fúnebre? Por otro lado, si el poema alude a una calamidad mundial, ¿podría el tono ser festivo o alegre? De nueva cuenta, no hay otro camino que interrogar al texto, volver al poema. Uno de los recursos más interesantes en el texto es la fusión, la mezcla de los tiempos. La escritora se ha valido de distintos pretéritos, formas verbales en pasado para referirse al presente, lo que sucede hoy mismo, pero también para anticiparse a lo que vendrá, algo así como narrar la historia del futuro. Observemos. No será mucha molestia. ¡Ay, claro que no! La gente se quedó, leyó, hizo, aprendió, estuvo quieta, meditaban, rezaban, bailaban. Es el momento actual visto como si ya hubiese pasado. Igual sucede con el futuro. El hablante lírico lo expresa como si ya hubiera quedado atrás. Sanaron, pasó el peligro, soñaron, crearon, habían sido curados. La sobreposición de los tiempos le atribuye al poema una especie de carga profética. Estamos pues ante un tono apocalíptico, no en el sentido de que el mundo se acaba, sino en el sentido de que todo vuelve a comenzar. El autor del Apocalipsis bíblico también utiliza el pasado para predecir el futuro. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Es así como el tema de la esperanza encaja perfectamente con el tono. El espacio no permite entrar en detalles en cuanto al uso de recursos literarios más específicos para lograr este efecto. Recursos como el polisíndeton, la yuxtaposición, la anáfora, la gradación y la acumulación figuran entre los principales. Llegamos a la tercera T, el temple. Hay una pregunta clave para identificarlo. ¿Qué sentimiento o qué emoción predomina en el texto? Si el tema es la esperanza y el tono es apocalíptico en el sentido de que todo vuelve a comenzar, ya hay algunas nociones por adelantado. Si alguien ha pensado que el tono del poema es optimista, se halla en lo cierto. Ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo o bien con qué actitud el hablante lírico expresa, comunica este optimismo? En cuanto a la actitud, hay tres posibles respuestas: carmínica, apostrófica o enunciativa. ¿Cuál podría ser? El hablante lírico no se centra en sus propias emociones ni se refugia en la interioridad de su sentimiento, al menos no de manera predominante. Se descarta, por tanto, la actitud carmínica.
El mensaje del poema no va dirigido a ningún interlocutor específico, no hay diálogo explícito, no hay un tú a quien el hablante lírico busque en su discurso. La función apelativa brilla por su ausencia. Eso significa que la actitud no es apostrófica. En cambio, lo que sí surge desde el primer verso y se vuelve una constante es la contemplación del entorno, del escenario. Nos encontramos entonces ante una actitud eminentemente enunciativa. Muy poco, más bien dicho nada, me he referido en el análisis a la estructura externa del poema. ¿Alguien sabe o sospecha por qué? Escribe tus ideas al respecto en el espacio de comentarios.